Déjenme enlazarme en estos momentos con Genaro Villamil. Genaro Villamil, quien es director del Sistema Público de Radio y Televisión y un hombre al que respetamos y admiramos. Le agradezco que regrese aquí en Sin Censura. Mi querido Genaro, buenas noches, ¿cómo te va? Hola Vicente, buenas noches, un abrazo a ti, a todos los que te escuchan. Y ahora sí, es como diría la película, lo que el viento se llevó. Oye, a ver, ¿cómo que hay ventiladores en el Zócalo? Explícame, por favor, tú que eres director del Sistema Público de Radio y Televisión y uno de los personajes que anda buscando desmentir las fake news. Acusan en Frena que prendieron los ventiladores. ¿Fake news o no, Genaro Villamil? Perdón por la risita. Bueno, es que evidentemente este movimiento de Gilberto Lozano y de algunos otros pues sectores de esta derecha un poquito rocambolesca, evidentemente lo que han hecho es una y otra vez hacer fake news. Digo, primero dijeron que ellos eran un movimiento nacional y es evidente que no es un movimiento nacional, que es un movimiento muy localizado de algunas personas. Dos, este fin de semana hicieron unos trucos de fotografías para hacer creer que habían llenado el Zócalo con más de 100,000 personas. Incluso dieron tres versiones distintas en sus mismos, en su misma cuenta oficial. Primero dijeron que eran más de 200,000, luego que eran 183,000 con notario público, un notario público al que nadie vio, nadie oyó, nadie sabe quién es, no, ni siquiera dicen el nombre, y después dijeron que eran más de 100,000. Y se quieren hacer víctimas, es decir, ahora resulta que el problema no es que no estén ocupando las casas, resulta que este es un plantón hechizo, pues es un parque temático, o como dijera la jefa de gobierno, pues era un performance. A lo mejor este es el performance que sintetiza lo que ellos son, algo que ni Hoy, siquiera le hace lo que el viento a Juárez. ay, Genaro, le pones limoncito a la herida. Oye, a ver, ¿qué pasó que López Dóriga, el honorable, impoluto y maestro del periodismo, Joaquín López Dóriga, el que nunca ha compartido fake news, nótese mi sarcasmo, te llama farsante? Explícanos, Genaro, por favor, porque es lo que no, ¿qué? ¿Mancha tizna o qué dice el presidente? No, obviamente es broma, Genaro. Lo único que te puedo comentar es un contexto, es decir, en 2015 yo publiqué en la revista Proceso dos reportajes muy amplios, uno que se tituló El micrófono de oro y otro que daba cuenta del litigio que la esposa de Joaquín López Dóriga y él mismo encabezaron contra la empresaria María Asunción Aramburu Zavala. María Asunción Aramburu Zavala acusó a Joaquín López Dóriga y a su esposa de intento de extorsión de $5 millones. Lo que todos los demás medios callaron, de Carlos Loret de Mola para abajo, al menos en términos, no, incluso en medios impresos, pues yo lo publiqué en la revista Proceso. Eso era nada más ponerle un cascabel a un gato que ya daba bastantes muestras pues, de corrupción, por llamarlo de manera amable, porque amedrentar a una persona como María Asunción Aramburu Zavala, que es una de las mujeres más ricas de México, y que no se dobló, y que lo denunció, y que lo expuso en medios, eso significa que a cuántas personas no habrá hecho lo mismo con la intimidación de haber tenido en algún momento la señal o el noticiero más visto en la televisión mexicana. Eso no se llama farsante, eso se llama extorsionador. Entonces, bueno, hay una molestia de Joaquín López Dóriga desde hace mucho tiempo con un servidor, pero nada más queremos recordarle a Joaquín que no mate al mensajero, más bien que modifique sus conductas y ya. Oye, Genaro, pero te llamó farsante hoy por
lo, la desmentida de una fake news del Financiero? La verdad es que no sé exactamente por qué me llamó farsante, porque un día me dice de ignorante, otro día me dice, en fin, es un, es un, es un modelo de insulto permanente, entonces pues hay momentos en que uno pues a veces pone los puntos sobre las sillas y ya. Oye, Genaro, ¿cómo entiendes esta realidad? Tú, desde tu trinchera, te has dedicado a desmentir fake news. Algunos te dirán, como a mí, lambiscón, perdón por las expresiones que voy a utilizar, cromasables, ¿qué más te dicen? Nuevo chayotero. Y bueno, en Sin Censura también nos hemos dedicado a desmentir las fake news de los López Dóriga, de las Dresser, de todos estos personajes. ¿Cómo entiendes la realidad desde nuestras trincheras como periodistas que sí queremos una transformación de México y que consideramos que no podemos regresar al cochinero de antes, 60,000 millones de pesos repartido entre periodistas y medios para comprar silencios o para comprar medias verdades? Tú sabes a qué me refiero. ¿Cómo entiendes esta realidad? Yo sigo criticando que por machetazo que se le haya dado a la publicidad oficial, 4,000 millones de pesos todavía es un dineral y que en la lista de los más beneficiados pues están Azteca y Televisa. ¿Cómo entiendes esta realidad, esta nueva realidad que pareciera les arde tanto en el asterisco a muchos como el teacher? Bueno, Vicente, lo que es un hecho, y esa es la nueva circunstancia de los medios, de muchos medios y de periodistas que antes pues fueron servidores del sistema y de ese sistema que se cayó de manera brutal, lo que estamos viviendo es una etapa muy desafiante y desafiante en varios sentidos. Por un lado, el desafío más importante es decir la verdad y verificar cada cosa que se diga o que se comunique, sobre todo en las redes sociales donde el anonimato, las cuentas automatizadas, los bots, las campañas de linchamiento, las campañas mediáticas permiten a mucha gente, independientemente del signo ideológico, decir lo que quieran sin, sin confirmar nada o sin sustentar nada. No se puede hacer en estos momentos comunicación ni periodismo si no te dedicas también a desmantelar las mentiras. El año de 2020, que es el año de la pandemia del coronavirus, también trajo consigo un año lleno de mentiras brutales, peligrosas, de mentiras que matan, literalmente, cuando a la gente se le hace creer que hay intención de las autoridades sanitarias de propagar el coronavirus cuando hacen sanitización en algunas regiones, pues lo que están haciendo es incitar a la violencia de los pobladores de esos lugares. Y esto se ha provocado, desgraciadamente, por la facilidad con que a través de las plataformas digitales se pueden expandir las mentiras sin que nadie las frene, ahora sí, sin que nadie les ponga un freno. Y mi responsabilidad, no solamente como periodista, sino como servidor público y al mismo tiempo responsable de los medios públicos, pues al menos es exhibir, desmentir y poder compartir con las audiencias y con los usuarios de Internet este tipo de estratagemas de mentiras, ¿no? Y de las fake news. Creo que ese es un deber ético, más allá de un deber de mi cargo o de mi encomienda, ¿no? Oye, Genaro, y ahora como andan de desquiciados los intelectualoides opositores, también hacerle frente a la violencia. Francisco Martín Moreno pasó una línea ahí que no lo podemos permitir. No importa de qué partido seas, no importa qué visión tengas de México,
ya promover o dejar plantadita la semilla de la violencia es abominable, es denunciable. Hasta el presidente se ocupó de eso. Por supuesto, porque ya Francisco Martín Moreno, que desde hace ya un buen rato tiene esta especie de exaltación verbal y delirio, pues simple y sencillamente se le hizo muy fácil en un programa de radiodifusión con Pedro Ferri, si no me equivoco, pues llamar a que se haga una hoguera contra los morenistas, porque él no está de acuerdo con Morena. Bueno, uno puede no estar de acuerdo con Morena o con el PAN o con el PRI o con quien sea, pero como historiador y como comunicador, y en una señal que es una concesión pública de radiodifusión, hacer este tipo de llamadas y también este tipo de desplantes fascistoides, y lo digo con toda la conciencia de la palabra, es muy peligroso y hay que atajarlo. No solamente porque Francisco Martín Moreno tenga o no seguidores, sino porque detrás de Francisco Martín Moreno hay muchos otros que están promoviendo este tipo de discursos de odio, incluyendo a los señores de lo que el viento se llevó. Es decir, a ¿Me los de Frena. permites, mi querido Genaro, me permites un minuto? Porque hay agresiones, creo que se está poniendo la cosa candente en la Cámara de Diputados. Déjame ir con las imágenes en estos momentos en vivo y en directo. Permíteme un momentito, Genaro. Esta es una noticia de último minuto. La oposición ha tomado la tribuna. Hay cuestiones que son, por donde la vean, lamentables. En este México, así las cosas en la Cámara de Diputados. Es un honor estar Está viendo usted imágenes en vivo y en directo desde la Cámara de Diputados, en donde la oposición ha tomado la tribuna, molesta a la oposición por el voto a favor de la eliminación, la desaparición de más de 100 fideicomisos. Los diputados de Morena intentan retomar la tribuna. Tenemos entendido que hay agresiones, no sé si físicas, pero sí verbales, y así las cosas en la Cámara de Diputados. Te pido tu opinión, Genaro Villamil, ante esta situación. Bueno, evidentemente hay muchos intereses en la desaparición de los fideicomisos. Lo que están demostrando estos legisladores o estos compañeros legisladores de alguna medida, no desconozco los argumentos si es que los hay, pues es que están defendiendo un mecanismo que desde hace años, incluyendo los propios panistas, habían señalado como un mecanismo poco transparente, un mecanismo que facilitaba la corrupción. Esto es muy duro, muy irracional, porque están construyendo un discurso en donde tal parece que desaparecer los fideicomisos es desaparecer las ayudas, entre comillas. No es cierto. Los fideicomisos, salvo contadísimas excepciones, sobre todo los fideicomisos históricos, los fideicomisos que se crearon en los últimos 12 años, como los de, por ejemplo, los del CONACYT, eran un barril sin fondo, eran prácticamente para robar. Aquí yo estaba revisando unos datos que dio la directora de CONACYT, María Elena Álvarez Bulla, en una conferencia en la que yo estuve con ella y con el doctor Hugo López-Gatell, en donde ella nada más dio un dato
que es brutal. Los fideicomisos se transfirieron 17,819 millones de pesos a la iniciativa privada durante el sexenio pasado en CONACYT contra 3,000 millones de pesos a la ciencia básica. A ver, el CONACYT le dio casi 18,000 millones de pesos a la iniciativa privada de recursos públicos contra menos de 3,000 millones de pesos a la ciencia básica. Y la eficiencia en la ciencia disminuyó, aunque el gasto aumentó 7 veces. ¿Qué argumentos pueden tener los defensores de los fideicomisos opacos ante este tipo de realidades? Como no hay argumentos, pues estamos viendo que ahora pues ya decidieron tomar la tribuna, que ya se volvió pues un mecanismo ya tradicional, ¿no? Cuando pierden las votaciones, ¿no? Pues tenemos entendido que las cosas no están suaves en la Cámara de Diputados. No le hacen ni caso, los del PRI no le hacen ni caso a su colega del PRI, la diputada Dulce María Sauri Riancho, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Hay agresiones del PRI y el PAN, tengo entendido, a diputados de Morena. Y bueno, no sé si podamos escuchar parte de lo que está ocurriendo en la Cámara de Diputados, Ricardo, para después cerrar con Genaro Villamil. Es un honor estar con nosotros. Es un honor estar con nosotros. Aquí está la mafia del poder, que no quieren soltar. El PRIAN es a lo que tenemos aquí. ¡Quieren moche! 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 Desde abajo, los diputados de Morena gritándole a los de oposición, quienes han tomado la tribuna en la Cámara de Diputados. Mi querido Genaro Villamil, te quiero ofrecer disculpas, pero pues así son los programas y así son las noticias en vivo y en directo, pero precisamente por lo que ocurre hoy en la mesa, en la Cámara de Diputados, en la toma de la tribuna, yo te pregunto, te pido tu reflexión, porque a nivel nacional hay medios de comunicación que le hacen el juego a esta oposición, le hacen el caldo gordo a esta oposición. Lo vimos con el periódico Reforma, por ejemplo, con el tema de Frena, pero también a nivel internacional, como el Financial Times, que llama ya a López Obrador un populista autoritario y tal vez el hombre más duro y fuerte, dicen, en América Latina. Tu reflexión ante este también embate, ataque, campaña de medios que ya asumieron su papel opositor a López Obrador, tanto en México como en el mundo. Bueno, ¿me escuchas, Vicente? Sí, te escucho. ¿Me escuchas tú a mí? Mira, mi reflexión es muy clara y sencilla. Si a cada cambio o reforma del presupuesto público que el gobierno federal quiera realizar, los del viejo sistema, es decir, los medios del viejo sistema, los voceros del viejo sistema, los representantes legislativos del viejo sistema, quieren provocar una reacción social en contra, por ejemplo, de la desaparición de los fideicomisos, lo que están generando es exactamente lo contrario. Están demostrando que efectivamente se están afectando intereses que no están siendo claros y que los medios que están pues parcializando o sesgando completamente su información no están contando la historia completa, no están diciendo por lo menos que hagan un listado
de todos los fideicomisos que se van a desaparecer y cómo se destinaba el dinero y cómo y quiénes eran los beneficiarios. Vamos a llevarnos muchas sorpresas porque incluso en algunos de esos fideicomisos están destacados escritores, intelectuales o dueños de medios o empresarios que finalmente huachicoleaban el dinero público a través de los fideicomisos. Genaro, te quiero agradecer por tu paciencia y por tu generosidad y espero que podamos mantener estas oportunidades cuantas veces así te lo permita tu agenda. Al contrario, Vicente, la verdad es que es un honor estar contigo, un lujo además estar en la nota, eso es importante también. Yo sé que extrañas eso de la reporteada, mi querido Genaro, es como, vamos a decirlo, bajito, como una droga, estar ahí, la adrenalina, y te mando un abrazo, Genaro, y aquí te esperamos cuantas veces lo consideres en Sin Censura. Claro que sí, Vicente, muchas gracias, un abrazo enorme. Sale Genaro Villamil en la nota, fíjese nada más, aquí en Sin Censura, durante la toma de la tribuna en la Cámara de Diputados, en donde las cosas se pusieron color de hormiga. Le agradezco a Genaro Villamil, director del Sistema Público de Radio y Televisión.